Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Conversando de Salud Mental, un espacio donde vamos a platicar de emociones, de trastornos y de fenómenos psicológicos que muchas veces no entendemos, no comprendemos y nos dejan muchísimas incógnitas. Es por ello que aquí vas a encontrar herramientas y experiencias sobre cómo actuar de tu salud, cómo cuidar, perdón, de tu salud mental y sobre todo la de tus seres queridos. Mi nombre es Giselle Medel y en este nuevo episodio abriremos un diálogo cercano con nuestra especialista, la neuropsicóloga Mónica Piñón, la cual nos hablará acerca de un tema que es sumamente relevante, eh, que justamente se está presentando la prevalencia ha aumentado. Y bueno, ¿cuál es? Pues es TDAH en la infancia, respuesta a las preguntas más frecuentes de los padres. Hola, Neuro, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias, muy contenta de compartir contigo este episodio de un tema súper importante como es el TDAH durante la infancia. Tal cual. Me encanta, porque usted siempre nos viene y nos ilumina acerca de este tema. Bueno, sin más preámbulo, me gustaría iniciar preguntándole, ¿mi hijo va a superar el TDAH con el tiempo? Ok, mira, cuando nosotros, ¿Va a presentar? ¿Va a hacer alguna presentación? sí, Ah, ok. Para que pueda ir compartiendo. ok. Creo que no puedo compartir, sí, ya. Eh, Creo que sí se ve. Bueno, Perfecto. Ujú. ok. Mira, cuando nosotros damos un diagnóstico de TDAH, para la familia eh, generalmente es como mucha información en un momento, en un primer momento, y posteriormente nos damos cuenta que van surgiendo muchas dudas. Entonces, en este episodio justamente elegí como las preguntas más comunes, más recurrentes que nos hacen los padres de familia, los familiares, ante un diagnóstico de TDAH. Y la primera pregunta que mencionas acerca de qué es, ¿no? Damos el diagnóstico y nos dicen, bueno, ¿y cuál es la causa? ¿Por qué mi hijo, por qué mi hija adquirió o tiene TDAH? ¿No? Entonces, en términos generales, entendemos que el TDAH es una condición del neurodesarrollo y que esta condición va a afectar la atención, el control de impulsos y la regulación de la conducta. Entonces, obviamente esto va a repercutir en la calidad de vida de los niños, sí, y sobre todo se va a repercutir cuando el TDAH no es detectado, pero tampoco es manejado a tiempo. Según el manual diagnóstico, que es reconocido mundialmente por especialistas como psicólogos, neuropsicólogos, médicos, que se llama DSM-5, vamos a encontrar que el TDAH se da en tres presentaciones. La primera presentación es inatención, es decir, que vamos a tener a estos niños, a estos pequeños, con dificultades para hacer trabajos, para hacer tareas, y esta dificultad se va a deber principalmente a que se distraen ante estímulos ajenos, muchas veces interrumpen sus propias actividades, no las terminan, tienen dificultades para observar los detalles, pareciera que no escuchan, tienen dificultades para organizarse. Son estos niños que típicamente decimos, ay, es que se le olvidó la lonchera, es que perdió la chamarra, es que ya me perdió tantas sudaderas en la escuela, ¿no? Que son niños muy olvidadizos. Otra presentación
que vamos a encontrar del TDAH es la presentación, hiperactividad, impulsividad. Entonces, aquí vamos a encontrar a estos niños que tienen exceso de movimientos corporales. Son niños que frecuentemente están levantados, mueven los pies, mueven las manos, están en su silla, sentados pero moviéndose constantemente. Y también van a tener problemas para planear, para hacer pausa, detenerse y reflexionar. Y incluso en esta presentación hiperactiva impulsiva, llegamos a tener pequeñitos que llegan a poner en riesgo su propia integridad o la integridad de otros, de sus compañeritos. Y en la última presentación del TDAH, según este manual, es la presentación combinada, que es la combinación. Coexisten los síntomas de inatención y también de hiperactividad e impulsividad. Ahora, respecto a las causas, en realidad, hasta el día de hoy, no se sabe de que haya una causa. Damos los diagnósticos, pero no hay estudios o marcadores biológicos que nos digan qué está causando el TDAH. Lo que se sabe, la evidencia científica, es que las causas son múltiples, aunque más o menos un 75% de los casos se ha demostrado que tienen componentes genéticos, hereditarios, ¿no? Entonces, cuando encontramos en una familia un niño o una niña con TDAH, lo más probable es que tenga hermanos, papá, mamá o familiares directos que tengan el diagnóstico, aunque no hayan sido diagnosticados, ¿no? Pero es muy probable que haya más familiares. Entonces, en realidad, así como precisar una causa del TDAH, en la actualidad no existe. Aquí me gustaría recalcar algo importante y que luego comento yo con las familias, es que como que haya claridad en que en el TDAH o el TDAH no es causado por una mala crianza, no es causado por la falta de límites en la familia, tampoco es causado por la exposición a pantallas, aunque estos factores sí llegan a influir o a repercutir en la expresión del TDAH, llegan a repercutir también en la intensidad y en el curso de los síntomas, pero no son determinantes. No es como que exposición a pantallas en automático cause TDAH. Ok. Y justamente dentro de esta explicación está esa pregunta que es bien frecuente, ¿no? Que realizan los padres, y si su hijo va a superar el TDAH con el tiempo. Así es, fíjate que esa es una pregunta bien común. Luego la hacen de otra manera, o sea, preguntan, oiga, ¿y él se le va a quitar? O sea, ¿en Ujú. algún momento se le va a quitar el TDAH o cuando sea adulto se le va a quitar y esto nada más está sucediendo en la infancia? Y bueno, aquí es importante señalar que el TDAH no se quita. El TDAH es una condición del neurodesarrollo con la que se nace, no es una enfermedad y por tanto no se quita. Lo que sí sabemos es que se aprende a manejar. ¿Cómo se aprende a manejar o cómo aprendemos a manejar los síntomas del TDAH? Pues justamente con intervención multimodal. Actualmente lo recomendado es esto, intervención multimodal. Multimodal hace referencia a que múltiples especialistas intervenimos desde nuestra área, ¿no? Actualmente manejamos mucho lo que es la psicoeducación para padres, eh, donde los cuidadores primarios y los padres se educan acerca del diagnóstico
Y por otra parte, también tenemos el apoyo de la escuela, la intervención de la escuela, los ajustes curriculares de acuerdo a las necesidades de cada niño. Por otra parte, tenemos también el apoyo emocional en algunos casos donde se llegan a canalizar a los niños o a sus familias a terapia psicológica y, y en algunos casos también se trabaja en conjunto con neuropediatría en los casos donde se requiere tratamiento médico, porque no en todos los casos se requiere. E incluso a veces es necesario trabajar en conjunto también con terapeutas del lenguaje, con terapeutas ocupacionales. Esto va a depender de si el TDAH se presenta en comorbilidad con otros trastornos o u otras dificultades, pero sí es bien importante el trabajo multimodal. Lo que nos demuestra la evidencia científica es que los niños que reciben este tipo de tratamientos tienden a funcionar mejor en la escuela, llegan a tener o establecer mejores relaciones sociales en su vida cotidiana en comparación con aquellos niños que no han recibido este tipo de Atención. intervención multimodal. Eso sí es un hecho también. Y también hemos visto y creo que eso también tiene mucho que ver con esta duda de los papás, que conforme los niños van creciendo y el cerebro va madurando, los síntomas disminuyen en su intensidad. ¿Mm? Entonces, eso no significa que el TDAH desaparece, Que se quite. sino que los síntomas cambian y generalmente se vuelven los síntomas menos intensos. Entonces vamos a encontrar adolescentes o adultos con TDAH y que los síntomas, por ejemplo, a nivel corporal, que en la infancia se presentaban mucho estos movimientos, incluso de salirse del aula, estar corriendo, estar trepando, ya no vamos a ver adultos que hagan esto, pero lo que se observa es que se mantienen sentados, pero frecuentemente están moviendo las manos, frecuentemente mueven el pie o requieren traer objetos en las manos para estarlos manipulando. Cambian constantemente de postura, e incluso tensión corporal está asociada a síntomas en adultos con TDAH. Y a nivel conductual, en los adultos, eh, seguimos viendo esta dificultad para esperar turnos. Son adultos que interrumpen conversaciones, que hablan mucho o hablan de más y llegan a tener como una tendencia muy marcada a tomar decisiones impulsivas, ¿no? Que se les ocurrió de repente y toman decisiones como que sin analizar a profundidad. Ok, Ujú. excelente. Neuro, ¿cree que pueda ampliar la pantalla? Sí. Ponerla en forma de presentación. A ver, ahí, ¿verdad? Excelente. Sí. Ok, ahora, justo también surge otra duda, otra incógnita eh, en los padres. Pero bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, hay que recordar que en Neurozen ofrecemos justamente esta intervención multimodal, ¿no? Está el terapeuta del lenguaje, está nuestra especialista en psicoeducación para los padres y está justamente usted en la intervención con el menor, para que puedan acudir a Neurozen. Tenemos sede en Progreso de Obregón y en Actopan, Hidalgo. Muy bien. Eh, ¿El TDAH afecta el aprendizaje? Es una posibilidad. Ok. O sea, es posible que el TDAH afecte en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque el TDAH
El TDAH lo que va a provocar, obviamente, es dificultades en la atención, dificultades para seguir indicaciones, dificultades para organizarse, dificultades como lo mencionaba al inicio para completar actividades o para mantenerse en la tarea. Y esta misma impulsividad a veces no permite que se terminen tareas o se completen tareas. Entonces, si en la infancia nosotros vemos todas estas dificultades provocadas por el TDAH, pues mm, sí es posible que afecte el aprendizaje o el rendimiento escolar. Eh, pero cuando nosotros hablamos ya de trastornos del aprendizaje, eso ya es una comorbilidad. O sea, a veces, sobre todo los maestros, tienen mucho esta duda, porque dicen, es que no puedo creer, a mí me ha tocado que nos dicen, no puedo creer que mi alumno tenga TDAH, porque es muy inteligente. Ujú. Yo he visto otros niños que sí tienen TDAH y no son inteligentes. Entonces el TDAH no tiene que ver con la inteligencia, ¿no? Exacto. Eh, Cuando una cosa es tener dificultades en el aprendizaje o en el rendimiento académico y otra cosa es tener ya un trastorno de aprendizaje, que es una comorbilidad. Por ejemplo, tenemos niños con TDAH y dislexia o tenemos niños con TDAH y discapacidad intelectual, ¿no? Ok. Entonces ahí ya está comprometido eh, pues todo el aprendizaje, por así decirlo, pero sí es una posibilidad, sobre todo los niños de preescolar y de primaria baja, más o menos de tercero de primaria para abajo, llegan a compensar mucho el trabajo, el cerebro trabaja de manera que si los niños tienen dificultades atencionales, entonces se compensa con otra habilidad y generalmente puede ser la memoria. Entonces a veces tenemos niños súper buenos para memorizar, o sea, y que se aprenden temas que ningún otro compañerito se sabe, utilizan Ok. vocabulario muy rebuscado, Ujú. te hablan de temas como por ejemplo del Titanic, de los dinosaurios, del sistema solar, pero tú les pides, por ejemplo, que te escriban en 5 renglones lo que hicieron su día de ayer y o que te lo narren y entonces ahí encontramos la dificultad a nivel funcional. Entonces, por eso se generan muchas dudas. Es que sabe mucho, es que es muy inteligente. Sí, sí, porque no tiene problemas de memoria y la memoria llega a compensar, pero en realidad el rendimiento académico puede ser deficiente, justamente por estas dificultades de atención, de concentración, de iniciar, mantenerse y terminar tareas. Ok. Y justamente la atención es la antesala para llevar a cabo todo un proceso de razonamiento y comprensión. Exacto, así es. Sí, las funciones ejecutivas que se encuentran en nuestro lóbulo frontal es como si fuera el director de la orquesta. Entonces, Ujú. cuando el director de la orquesta es disfuncional, entonces en automático todas las demás funciones o habilidades van a tener fallas. Entonces, por eso a veces el aprendizaje llega a ser así como, no sé cómo decirlo, como tambaleante, como variable, que de repente los niños pueden ser muy buenos para algo, o temas, ahora le llaman hiperfoco, tener hiperfoco en solamente algunas actividades o tareas o temas, pero no en aquellos que se espera que sean funcionales, como por ejemplo la lectoescritura o el cálculo. Ujú. Ujú. Ok, excelente. Ahora,
Em, Surge esta otra pregunta. ¿El medicamento es necesario u obligatorio? Mm, el tratamiento farmacológico en el TDAH no se da como en automático, ni es igual para todos los niños y lo receta el especialista, en este caso el neurólogo. Cuando nosotros hacemos la canalización o a veces ya vienen de neurología medicados, eh, esta decisión de medicar o no medicar a un niño con TDAH tiene que ver con varios aspectos, o sea, se tiene que valorar la edad del menor, la gravedad de los síntomas y el impacto que el TDAH o los síntomas del TDAH tienen en el aprendizaje, en la conducta y en la vida diaria. Pero también algo muy importante que es importante que los papás y que los maestros conozcan es que se recomienda que inicialmente se haga una intervención no farmacológica. Eso es como lo más recomendable. Trabajar a nivel psicopedagógico, a nivel neuropsicológico, todas estas intervenciones que hacía mención al principio, que si terapia ocupacional, que si intervención neuropsicológica, que adecuaciones curriculares, psicoeducación a la familia, ajustes en casa y después de un periodo, eh, decidir si requiere o no requiere la canalización a neuropediatría porque tal vez sí sea necesario el suministro de medicamentos. Aunque también hay casos que desde el inicio se decide medicar. Justamente por lo que comentaba también hace un momento, que va a depender de si el niño o la niña presenta conductas sumamente agresivas, disruptivas e incluso que pongan en riesgo su propia integridad o la integridad de otros. Ok. Entonces, primero es recomendable buscar estas estrategias psicológicas, educativas y familiares. Ujú. Y pues el medicamento, como repito, no es la primera ni la única opción, pero sí es muy valiosa cuando se necesita. Cuando es necesario, sí. Ujú. Y eso justamente lo Existen. determina el neurólogo. Bueno, Ujú. Que existen, sí, es el neurólogo, existen algunos mitos y miedos, temor de los papás ante el medicamento. Existe esta creencia de que el medicamento va a cambiar la personalidad de los niños, de que los mantiene sedados, los apaga, no es el mismo niño que era antes. Sin embargo, el medicamento no, el medicamento no es para el diagnóstico, o sea, el medicamento no es para el TDAH, el medicamento es para la disfunción o la dificultad funcional. ok, regresamos, tuvimos una pequeña pausa, pero seguimos. La escuchamos, Sí, sí, te comentaba que el medicamento, o más bien no se medica en el niño el diagnóstico, sino la dificultad funcional. Y lo que nosotros hemos observado es que cuando hay mucha impulsividad, mucha hiperactividad, el medicamento a nosotros nos permite intervenir de una manera más efectiva. El medicamento por sí solo no, no se recomienda. El medicamento por sí solo no es como que regule o mejore
la conducta o el aprendizaje de los niños, sino que a nosotros nos permite intervenir de manera más efectiva. Tal cual. Excelente. Bueno, vámonos a la última pregunta y me parece que es una de las... Es muy valiosa esta pregunta. ¿Yo cómo puedo ayudar a mi hijo en casa? Ok, me gustaría, hay más, en psicoeducación justamente se les dan este tipo de herramientas a los papás para trabajar en casa. Me gustaría centrarme en estas 6 sugerencias para apoyar en casa. En primer lugar, es importante entender que la casa es el primer espacio terapéutico para el niño. Ujú. Em, Igual hay evidencia científica y estudios científicos que demuestran que incluso el 80% del éxito de la intervención es por los ajustes que se llegan a hacer en casa. ¿No? Es necesario que ante el diagnóstico, si nosotros detectamos que hay ciertas creencias acerca del TDAH en casa, empecemos a trabajar a partir del cambio de estas creencias. Porque a veces desde casa se piensa que los niños con TDAH son mal portados, son berrinchudos y no es así. En realidad es importante que aprendamos a entender, a saber y entender que el cerebro de los niños con TDAH funciona diferente. Entonces no es el niño, no es porque el niño tome la decisión de hacer, de decir o de comportarse de tal manera, sino que es el funcionamiento de su cerebro, ¿no? Y es algo que no es voluntario, no es controlado por el niño. Entonces, las funciones ejecutivas o áreas prefrontales están funcionando de manera diferente, ¿no? Entonces, para empezar, esa sería como la primera premisa. Y a partir de ahí podríamos trabajar lo que son las rutinas claras y predecibles. Es importante que en casa haya horarios fijos, horarios para dormir, para comer, para hacer tareas. Eh, También sirve mucho usar agendas, dibujos, imágenes para que los niños lleven una secuencia de actividades o de su rutina. Recomendamos mucho lo que es anticipar al niño a cambios, porque de repente los niños están en alguna actividad como por ejemplo jugar y los adultos llegamos y recoge, ya vámonos. Y como los niños tienen dificultades justamente para eso, entonces hay que anticiparnos desde antes. Unos minutos antes, ve preparándote, ya casi termina tu tiempo de juego. En un momento vamos a ir a cenar, ¿no? O incluso hacerlo con ellos. A veces es necesario acompañar eh, a los niños. En segundo lugar, dar instrucciones claras y concretas. A veces las mamás, los papás en esta rutina cotidiana que llevamos de ir a prisa, queremos también que los niños se adapten a nuestra, a nuestra, a A nuestra nuestros ritmos. rutina, a nuestro ritmo exactamente. Entonces, por ejemplo, podemos llegar y decirle, apúrate, córrele, arréglate, recoge, ya nos vamos, ¿no? Pero no son instrucciones claras. Para un niño con TDAH llega a ser mucha información y al final no se concreta nada. Entonces, en lugar de decir tantas cosas, es ser concreto. ¿Sabes qué, Juanito? Primero zapatos, luego mochila y al final suéter. O sea, son 3 cosas. Y si repetimos esto, cada que vamos a salir, por ejemplo, primero zapatos, luego mochila y al final suéter.
primero zapatos, luego mochila y al final suéter, es más fácil que ante esta indicación concreta y repetida como parte de la rutina cotidiana, el niño la automatice y en algún momento la haga de manera independiente. En tercer lugar, son importantes los ambientes con pocos distractores. Por ejemplo, cuando se hacen tareas, se recomienda que la televisión esté apagada, que no se tenga acceso al celular, que el espacio, el escritorio, la mesa esté ordenada con los materiales que se van a necesitar para evitar que el niño se esté levantando a sacar punta, a buscar el lápiz, el color y demás. Ok. En cuarto lugar, reforzar de manera inmediata y de manera positiva. El cerebro responde siempre de mejor manera al reconocimiento que al castigo, ¿no? Evitar castigos, reconocer el esfuerzo en ese momento, diciendo tal vez, veo que te esforzaste, mira, te salió, ya te quedó el dibujo, cómo lo lograste, cómo le hiciste, en lugar como de señalar lo que no se hizo, reconocer lo que sí se está haciendo en ese momento. Vi que lo intentaste, me gustó cómo te organizaste el día de hoy, vi que ayer no lo organizaste, pero hoy sí lo lograste, excelente, ¿no? Y en quinto lugar, proporcionar pausas de movimiento. Si los niños con TDAH necesitan estar en constante movimiento, se puede, o sea, no limitar el movimiento, pero aquí se puede hacer a través de juegos eh, o de materiales, incluso actualmente ya en el mercado hay muchísimos materiales sensoriales, pelotas, cojines, como balancines, donde pueden estar haciendo alguna actividad, pero también se permite el movimiento. E incluso entre tareas, segmentar y dar 5 minutos, 10 minutos de actividad y sabes qué, párate, estírate, bota la pelota, puedes caminar 2, 3 minutitos, salir al aire, jugar con el perro, y regresa. ¿No? Porque tener a los niños con TDAH sentados durante una hora porque tienen que hacer tarea, Mm. a veces puede resultar abrumador para el niño y también para para los papás. Y el acompañamiento emocional es muy importante. Eh, mm, Va de la mano con lo que inicialmente decía, de estas ideas que a veces tenemos erróneas o estas creencias. Es importante que nosotros como papás reconozcamos que nuestros hijos con TDAH no son flojos, no son desobedientes, no son niños malos y evitar como etiquetar o hacer este tipo de comentarios. A veces podemos desesperarnos, no es fácil. La verdad es que la crianza de un niño con TDAH no es nada fácil, eh, pero es aprendiendo a autorregularse, ¿no? Es importante validar emociones, validar el enojo, a enseñarles a cómo canalizar estas emociones a través de ponerle nombre a lo que sienten, expresar verbalmente, estoy enojado, estoy triste, estoy frustrado por esto y encontrar soluciones. No se trata como de cambiar a los niños, sino más bien la manera en la que nosotros acompañamos. A mí me gusta mucho como hacer referencia a que la infancia dura muy poco, ¿no? Son pocos años porque llega la preadolescencia y la adolescencia y entonces cambian los intereses y la familia, papá y mamá, de alguna manera pasan a segundo plano y los adolescentes empiezan a tener otras motivaciones y otros intereses. Entonces, el trabajar también a nivel emocional en la familia, a través de este acompañamiento, es al final del día también un buen cimiento
un excelente cimiento porque más adelante la familia justamente se va a convertir en, en esta red, en esta red de apoyo que va a estar sí o sí, ¿no? Entonces, trabajar desde pequeños en las relaciones sociales, en las relaciones, sí, en la relación y en el vínculo emocional con los hijos con TDAH es súper importante. Importantísimo. Ok, Neuro, pues me pareció excelente, muy oportuna, pero sobre todo útil para nuestro auditorio la charla del día de hoy. Muchísimas gracias por compartirnos este conocimiento. A mí me encanta porque, o sea, cada que usted viene aquí nos ilumina con todo su conocimiento y con ejemplos tan puntuales, no, nos queda muy claro, ¿no? Bueno, antes de despedirnos, los invitamos a darle like a nuestro canal de Neurosen Conversando de Salud Mental. Suscribirse también, porque pues sí, muchos de ustedes ven los videos, los reproducen, pero no se han suscrito, ¿no? Entonces, ahí se los dejamos, pero también que puedan activar la campanita para que les notifiquen cada que subamos un nuevo episodio. Y pues también darle like a nuestras páginas oficiales, seguirnos en Facebook, aparecemos como Neurozen, en Instagram como neuro.zen, en TikTok, en WhatsApp y en la web. Tenemos nuestra página, nos pueden buscar como Neurozen y la primera página somos nosotros. Y pues ahora sí, nos despedimos. Les deseamos siempre, siempre, siempre lo mejor. Hasta la próxima. Muchas gracias.